Te encuentras en Mohenjo-Daro, alrededor del año 2500 a.C. Cada año, el río Indo se desborda. Lo hace con una indiferencia implacable, borra ciudades, devuelve los muros de adobe a la tierra de la que salieron, arrastra inscripciones, monumentos y nombres hasta hacerlos desaparecer. La mayoría de las civilizaciones de aquella época simplemente aceptan ese destino. Reconstruyen sobre los escombros. Se trasladan a terrenos más altos. Elevan plegarias y confían en que el próximo año sea menos devastador. Pero en la ribera occidental del Indo, en lo que hoy es la provincia de Sindh, en Pakistán, ocurre algo distinto. Allí, una civilización decide no resignarse. Decide diseñar una solución. Y lo que construye, al hacerlo, parece adelantado 4 milenios a su tiempo. La ciudad no sale a la luz hasta 1922, cuando un oficial del Archaeological Survey of India, R. de Banerjee, observa antiguos ladrillos expuestos por la erosión en un montículo que los habitantes locales llaman el Montículo de los Muertos. Lo que revelan las excavaciones posteriores no es solo una ruina. Es un plano urbano hecho realidad. Imaginas que estás frente a una ciudad planificada para unos 40.000 habitantes en su apogeo, extendiéndose sobre aproximadamente 250 hectáreas. Las calles siguen una cuadrícula orientada con una precisión casi perfecta hacia los puntos cardinales. Las avenidas principales corren de norte a sur y de este a oeste, con apenas unos pocos grados de desviación respecto al eje exacto. No es un asentamiento que creció al azar, como tantos otros en la antigüedad, donde las calles se curvan según la casa del primero que llegó o donde los barrios se agrupan siguiendo senderos marcados por bueyes. Aquí alguien planificó antes de construir. Alguien se paró sobre la llanura aluvial y trazó, en su mente o sobre un material que no ha sobrevivido, una retícula perfecta. Pero mientras investigas más, descubres que la cuadrícula no es lo más sorprendente. Lo verdaderamente extraordinario está bajo tus pies. Mohenjo-Daro posee un sistema subterráneo de alcantarillado y drenaje que cubre toda la ciudad. No se trata de una simple zanja abierta ni de un canal ceremonial aislado. Es una red de desagües de ladrillo cubiertos que recorren cada calle principal, con puntos de inspección colocados a intervalos regulares, conectados a un sistema municipal que expulsa los desechos fuera del perímetro urbano. Observas cómo incluso las viviendas privadas cuentan con baños interiores. Sus suelos de ladrillo cocido están inclinados estratégicamente para facilitar el drenaje. La ciudad dispone de múltiples pozos públicos distribuidos de manera regular, lo que sugiere una planificación deliberada en materia de salud pública, no mera conveniencia. Y en el corazón del distrito cívico elevado se alza una estructura que los arqueólogos llaman el Gran Baño. Ante ti se extiende una piscina de 11,88 metros de largo, 7,01 metros de ancho y 2,43 metros de profundidad. Sus muros y su suelo están construidos con ladrillos cocidos con precisión. Detrás del revestimiento, una capa de betún natural sella la estructura para impedir cualquier filtración de agua. Lo que ocurre después cambia tu perspectiva del tiempo. Ingenieros municipales del Instituto de Ingenieros Civiles de Gran Bretaña que visitaron el sitio en la década de 1990 señalaron que los principios fundamentales del sistema de drenaje de Mohenjo-Daro coinciden con los utilizados en los sistemas modernos de alcantarillado combinado. Piensa en esa línea temporal. Londres instala su primer sistema de alcantarillado a gran escala en la década de 1860 y lo celebra como uno de los mayores logros de la ingeniería moderna. Sin embargo, los habitantes de Mohenjo-Daro ya disponían de fontanería privada en interiores 4000 años antes. Los ladrillos empleados en toda la ciudad siguen una proporción estandarizada de 4, 2, 1 en longitud, anchura y altura. Esa relación continúa siendo el estándar moderno porque permite un encaje estructural óptimo. No es que la ingeniería contemporánea descubriera esta proporción y luego encontrara coincidencias en Mohenjo-Daro. Esa proporción ya estaba presente en el 2500 a.C., codificada en 250 hectáreas de arcilla cocida. Entre 1924 y 1931, John Marshall dirige excavaciones a gran escala y publica sus hallazgos en una obra de 3 volúmenes que presenta el sitio al mundo. Describe a la civilización del Valle del Indo como una sociedad que parece haber priorizado el bienestar cívico y la salud pública por encima de la glorificación monumental de reyes y dioses. No estaba equivocado. Lo más impactante de Mohenjo-Daro es, precisamente, lo que no encuentras.
A pesar de que las excavaciones abarcan la mayor parte de las áreas residenciales y públicas, arqueólogos como Jonathan Mark Canor, de la Universidad de Wisconsin-Madison y principal especialista angloparlante en la civilización del Indo, no han hallado evidencias de un palacio, ni de una tumba real, ni de instalaciones militares, ni de monumentos dedicados al poder de un rey, ni arsenales de armas, ni arquitectura triunfal. Y, sin embargo, frente a ti existe una ciudad planificada de 250 hectáreas, con saneamiento urbano integral, construcción estandarizada y sistemas formales de pesos y medidas. Pero la historia no termina ahí. La pregunta permanece suspendida en el aire: ¿qué tipo de sistema de gobierno fue capaz de construir y mantener algo así sin dejar tras de sí los símbolos habituales del poder? Te detienes ahora en otro detalle que exige atención. Un sistema binario de pesas de piedra, organizado en una progresión 1, 2, 4, 8, 16, calibrado con una precisión dentro del 1% respecto a una unidad estándar, existió, pero no dejó rastro físico de la autoridad que lo supervisaba. Piensa en lo que eso implica. Una progresión binaria con ese nivel de exactitud supone control de calidad formal. Supone normas establecidas. Supone inspectores, o al menos un sistema capaz de verificar medidas de manera constante. Frente a ti se dibuja la imagen de un marco comercial y cívico lo suficientemente sofisticado como para exigir mediciones calibradas en toda la ciudad. Y, además, alguien debía hacerlo cumplir. ¿Pero quién? No sabes cómo se llamaban. No sabes qué título ostentaban. No sabes qué creencias sostenían. No sabes cómo se organizaban políticamente. Porque la escritura del Indo, compuesta por aproximadamente 400 signos distintos hallados en miles de sellos y tablillas de arcilla recuperados en Mohenjo-Daro y otros sitios relacionados, sigue sin descifrarse. Tras más de un siglo de intentos por parte de lingüistas, criptógrafos y analistas computacionales, continúa siendo el sistema de escritura no descifrado más extenso del mundo antiguo. La ciudad te ha mostrado cómo vivían sus habitantes. Pero guarda silencio sobre lo que pensaban, lo que creían o cómo se llamaban a sí mismos. La arqueología convencional no descarta ni minimiza Mohenjo-Daro. Investigadores como Jonathan Mark Canor y Shorin Ratnagar sostienen que la civilización del Valle del Indo evolucionó gradualmente a partir de asentamientos agrícolas harappanos anteriores. Según este modelo, la planificación urbana, la infraestructura de drenaje y la estandarización constructiva se desarrollaron generación tras generación, como respuesta a los desafíos ambientales y logísticos específicos de la llanura inundable del Indo. La ausencia de palacios y monumentos militares, argumentan, podría reflejar una estructura política distinta, quizá una oligarquía mercantil o un consejo sacerdotal. No necesariamente un misterio inexplicable. Las civilizaciones pueden organizarse de maneras muy diferentes. Y el hecho de que no encuentres una tumba real no significa que no existiera gobierno. Pero mientras examinas con más detalle el registro arqueológico, surge un problema. La fase más antigua de Mohenjo-Daro parece ser, paradójicamente, la más avanzada. El sistema de drenaje, la cuadrícula urbana y el gran baño aparecen en los estratos más tempranos excavados. No como el resultado final de un proceso largo de perfeccionamiento. No como mejoras añadidas por generaciones posteriores a un diseño más rudimentario. La ciudad parece surgir ya plenamente formada. Y no es un caso aislado. La misma tradición urbanística aparece casi simultáneamente en múltiples asentamientos del Valle del Indo, incluidos Harappa, Dholavira y Lothal, distribuidos a lo largo de aproximadamente 1,25 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, en el registro arqueológico no se ha identificado una secuencia clara de predecesores que muestre ese desarrollo gradual. Algunos investigadores, entre ellos el teórico de la complejidad Gregory Puzzle, han señalado que tradiciones urbanas tan uniformes en un territorio tan vasto suelen implicar una difusión muy prolongada en el tiempo, que dejaría rastros evolutivos visibles o algún mecanismo de transmisión mucho más rápido. Pero esos rastros no aparecen. La tradición simplemente surge. Y lo hace ya completa. No puedes leer lo que escribieron los habitantes de Mohenjo-Daro. No sabes quién los gobernaba ni cómo. No sabes de dónde provino su modelo urbano ni por qué se expandió de manera tan homogénea en un territorio tan amplio. Lo que sí sabes es que disfrutaron de ciudades más limpias, sistemas de saneamiento más avanzados y una estandarización constructiva superior a la de cualquier civilización que lo siguiera durante los 3000 años posteriores.
Y luego, hacia el 1900 a.C., la fase madura de la civilización del Valle del Indo colapsa. Las ciudades son abandonadas. La escritura deja de usarse. Y quienes ocupan esos mismos espacios después no construyen alcantarillas bajo sus calles. El conocimiento que permitió levantar Mohenjo-Daro no sobrevive a la sociedad que lo creó. Desaparece con ella, sumergido en un silencio que aún no has logrado descifrar por completo. Desde una ciudad que dominó el agua milenios antes que otros siquiera imaginaran hacerlo, viajas ahora hacia el norte y el oeste, hasta una colina en Perú, donde te espera otro tipo de dominio. No sobre el agua. Sobre la piedra. Y, en concreto, sobre el desafío de encajar un bloque irregular de 125 toneladas contra 4 vecinos con tal precisión que la unión resulte invisible al ojo humano. Te encuentras en Sacsayhuamán, nombre que suele traducirse como halcón satisfecho, aunque algunos lingüistas advierten que su etimología es más compleja y su traducción incierta. Lo que no es incierto es el muro. Se eleva en una empinada colina directamente sobre la antigua ciudad de Cusco, en Perú, a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar. Sus hileras inferiores están compuestas por bloques de caliza poligonales que pesan entre 90 y 125 toneladas métricas cada uno. No son bloques uniformes. No están tallados en rectángulos. No forman cursos regulares. Son polígonos irregulares, cada pieza con una forma única. Cada una encaja con sus vecinas en 3, 4 o incluso 5 caras de contacto simultáneamente. Sin mortero. Sin cuñas. Sin ningún tipo de material de relleno. La unión entre los bloques es tan precisa que no puedes introducir una hoja de papel estándar entre ellos. Y han permanecido así, sin mortero, soportando terremotos que destruyeron la ciudad colonial española levantada justo debajo, durante al menos 5 siglos documentados, y probablemente mucho más. En 1553, el cronista español Pedro Cieza de León se detiene ante estos muros. En sus palabras, traducidas y retraducidas con el paso del tiempo, pero siempre conservando su asombro, describe las estructuras como algo que parecía imposible de haber sido construido por manos humanas. No era un hombre supersticioso para los estándares de su época. Era soldado. Observador meticuloso. Y señala explícitamente el tamaño de los bloques y la ausencia de mortero como los elementos que más desafiaban su comprensión. Cieza de León había visto ruinas romanas. Había visto las catedrales de España. Conocía lo que la civilización más poderosa de su tiempo era capaz de levantar. Y aún así, frente a Sacsayhuamán, admite que no lo entiende. El yacimiento de la cantera identificada como Rumicola, de donde provendrían los bloques de caliza de las hileras inferiores según estudios arqueológicos, se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros del sitio. La ruta implica cruzar valles, atravesar ríos y finalmente ascender por una pendiente empinada hasta la cima de la colina. Los incas no disponían de vehículos con ruedas. No contaban con animales de tiro de gran tamaño. Tenían llamas, capaces de transportar alrededor de 30 kilogramos, y mano de obra humana organizada mediante el sistema de mita, una forma de tributo laboral en la que las comunidades aportaban jornadas de trabajo para proyectos imperiales. El arqueólogo peruano Joan Ro, cuyo estudio de 1944 sobre la arqueología de Cusco sigue siendo fundamental, documentó que los españoles retiraron aproximadamente el 80% de las piedras originales de Sacsayhuamán para reutilizarlas como material de construcción durante el periodo colonial. Lo que hoy puedes visitar, por impresionante que resulte, representa apenas una fracción de lo que alguna vez existió. Y el problema del encaje de estos bloques poligonales aún no ha sido resuelto de manera satisfactoria por la arqueología experimental. Frente a ti, la piedra guarda un secreto tan impenetrable como el silencio del Indo. Testigos de un pueblo cuyo nombre jamás volverás a escuchar. No estás ante una cultura que colapsó y cuyos propios descendientes sobrevivieron en menor número. Aquí ocurrió otra cosa. Los constructores originales fueron sustituidos por una población genéticamente distinta, llegada desde otro lugar y portadora de una cultura material diferente. La explicación convencional propone el modelo clásico de colapso. Imaginas una pequeña isla sometida a degradación ambiental, posiblemente agravada por un evento de sequía más amplio en el Mediterráneo alrededor del 2350 AC. Esa combinación habría generado inseguridad alimentaria y un fracaso demográfico. Después,
agricultores procedentes de Europa continental habrían ocupado un territorio vacío. Es un modelo coherente. Está respaldado por datos paleoclimáticos. Funciona en términos generales. Pero cuando examinas de cerca la evidencia específica, empiezan las dificultades. El registro esquelético no muestra señales de estrés nutricional. No hay indicios de hambruna prolongada. Una población sana, con 1000 años de experiencia constructiva sofisticada a sus espaldas, no abandona una isla por inseguridad alimentaria sin dejar huellas físicas de deterioro. Y la sustitución genética no fue parcial. Fue total. ¿A dónde fueron las personas que levantaron esos muros? No lo sabes. ¿Dónde quedó el conocimiento arquitectónico contenido en esos arcos por aproximación de hiladas y en esos bloques de 50 toneladas ajustados con precisión? Desapareció con quienes partieron. Los edificios siguen en pie. Los constructores son un silencio tan absoluto que ni siquiera su nombre sobrevivió. Desde una isla cuyos arquitectos se borraron del mapa, desciendes ahora bajo la superficie del Océano Pacífico. Allí te espera una formación pétrea que plantea una pregunta que la arqueología ha evitado abordar abiertamente durante casi 4 décadas. Te encuentras ante el monumento de Yonaguni. En 1986, un instructor de buceo llamado Kiachiro Aratake seguía tiburones martillo frente a la costa sur de la isla de Yonaguni, el punto más occidental del archipiélago japonés de RYKY, a unos 75 millas al este de Taiwán. Se adentró en aguas más profundas de lo previsto. A 25 metros de profundidad, algo lo detuvo por completo. Frente a ti se alza una estructura de piedra que se eleva a unos 27 metros desde un fondo marino plano y arenoso. Tiene aproximadamente 50 metros de ancho. Presenta terrazas horizontales planas, muros casi verticales, ángulos rectos en las intersecciones, un canal tallado en la base, 2 pilares de piedra y lo que parece un sendero o camino que rodea todo su perímetro. No fue el primero en verla. Pero fue el primero en comprender que aquello merecía atención. En 1997, el profesor Masaaki Kimura, de la Universidad de las RYKY, geólogo marino y sismólogo, realizó su primera inmersión en el sitio. Durante los 13 años siguientes completó más de 100 descensos, documentando y catalogando sistemáticamente lo que observaba. Publicó sus hallazgos en la revista científica Marine Geophysical Research. Describió más de 10 elementos arquitectónicos diferenciados, terrazas planas, cortes en ángulo recto, la llamada zanja basal que recorre toda la cara occidental con aproximadamente 1,5 metros de ancho y 1 metro de profundidad, los 2 pilares, un arco tallado, una rampa escalonada, una depresión semicircular que interpretó como un espacio ceremonial o escenario, marcas que consideró posibles protoinscripciones o un mapa, e incluso una figura que describió como un rostro humanoide. A partir del conjunto de evidencias, concluyó que la formación era de origen artificial o que, al menos, había sido modificada de forma sustancial por manos humanas, y que quedó sumergida debido al ascenso del nivel del mar al final de la última glaciación. Los datos sobre el nivel del mar no están en discusión. Análisis de núcleos de sedimento realizados por diversas instituciones oceanográficas confirman que las aguas alrededor de Yonaguni estaban entre 40 y 60 metros más bajas durante el máximo glacial tardío. Eso significa que la formación permaneció sobre el nivel del mar hasta hace aproximadamente entre 10.000 y 12.000 años. Si fue construida o modificada significativamente por humanos, entonces la civilización responsable sería anterior a cualquier ciudad conocida en la Tierra. Sería anterior a Mesopotamia. Anterior a Egipto. Anterior a todas las estructuras mencionadas hasta ahora, incluidos los templos de Gantija, por milenios. Pero mientras analizas más, surge la interpretación alternativa. El geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, también buceó en el sitio en 1997 y propuso la explicación dominante. Sostiene que el monumento de Yonaguni es una formación natural de arenisca y lutita, modelada por la acción de las olas, las corrientes de marea y la tendencia natural de estos tipos de roca a fracturarse a lo largo de planos de estratificación y juntas geométricamente regulares. La arenisca puede fracturarse en planos planos. La lutita puede generar intersecciones en ángulo recto. La ausencia de marcas de herramientas claramente identificables respalda una interpretación natural.
Choch ha escrito explícitamente que considera el monumento resultado principalmente de procesos geológicos, aunque admite la posibilidad de modificaciones humanas secundarias, no su creación original. Pero mientras observas las imágenes y los estudios, algo no encaja del todo. Formaciones naturales de arenisca con esta regularidad, esta escala y esta coherencia arquitectónica no están documentadas en la literatura geológica para este tipo de roca en esta región. La zanja basal es especialmente difícil de explicar solo mediante erosión marina, ya que el oleaje no suele tallar un canal uniforme a lo largo de una única cara dejando intactas las adyacentes. Un estudio geofísico realizado en 2010 detectó otras formaciones sumergidas cercanas con características similares. Si Yonaguni fuera una anomalía geológica aislada, no debería tener vecinos. Y las anomalías con vecinos suelen tener explicación. En este caso, la explicación más parsimoniosa, la que requiere menos suposiciones adicionales, podría ser la que lleva 12.000 años reposando en el fondo del Pacífico, esperando que alguien la considere seriamente. Si Kimura tiene razón, aunque sea en parte, las implicaciones superan con creces a Japón. Una presencia humana estructurada, con capacidad arquitectónica, anterior al 10.000 AC no solo modificaría la historia de las islas RYKY. Te obligaría a replantear por completo cuándo, dónde y con qué nivel de sofisticación técnica emergió por primera vez la civilización humana. El sitio permanece apenas investigado, con recursos limitados, reposando a 82 pies bajo la superficie del Océano Pacífico. No ha sido confirmado de forma definitiva, pero tampoco refutado por completo. Tal vez nunca obtengas una respuesta concluyente. Sin embargo, la pregunta persiste. La silueta de la formación recortada sobre el fondo arenoso, esos ángulos rectos que el agua no logró borrar del todo, continúan allí, desafiando tu explicación. Desde ese enigma sumergido en el Pacífico, asciendes a la superficie y te desplazas hacia el oeste, cruzando dos océanos hasta llegar al altiplano boliviano. El aire se vuelve delgado, cada respiración pesa más, y frente a ti aparecen piedras de una precisión casi imposible. A 12.800 pies sobre el nivel del mar, los restos de una civilización yacen dispersos como si una fuerza desconocida los hubiese arrojado al azar. Estás en Puma Punku. Tomas un fragmento de diorita. Marca 7 en la escala de dureza de Mohs. Eso significa que solo materiales superiores a ese valor, como el corindón o el diamante, pueden rayarla con eficacia. El acero, con aproximadamente 6,5, no la corta limpiamente. El bronce, con dureza cercana a 3, apenas deja huella. Y, aún así, alguien aquí, en los Andes bolivianos, a esa altitud extrema, sin herramientas metálicas más duras que el cobre y con oxígeno limitado para trabajos extenuantes, logró tallar bloques de diorita en forma de H con ángulos internos rectos cuya precisión se mantiene dentro de medio milímetro. Superficies planas conservadas a lo largo de tramos de 30 centímetros o más. Uniones de espiga y ranura que funcionan como fijaciones mecánicas. Orificios perforados con diámetros uniformes, sin señales de marcas en espiral en sus paredes internas. Puma Punku forma parte del complejo arqueológico mayor de Tiwanaku, situado en el altiplano boliviano, aproximadamente 45 millas al oeste de La Paz, cerca de la ribera sur del lago Titicaca. El arqueólogo boliviano Carlos Ponce Sanginés realizó el estudio estratigráfico más completo del lugar en excavaciones llevadas a cabo entre 1957 y 1990. Las dataciones por radiocarbono de materiales orgánicos recuperados en el complejo sitúan la ocupación entre aproximadamente 300 a.C. y el año 1000 después de Cristo. El bloque individual más grande del sitio pesa alrededor de 131 toneladas métricas y está compuesto de arenisca roja. Pero los bloques que generan más interrogantes, los de acabado más preciso, están hechos de andesita y diorita y no fueron extraídos localmente. La fuente más cercana de andesita con composición química coincidente ha sido localizada en la península de Copacabana, a unos 90 kilómetros de distancia, al otro lado del lago Titicaca, lo que implicaría transporte por aguas abiertas. La investigadora Alexei Vrenek, de la Universidad de California en Berkeley, quien ha trabajado extensamente en el complejo de Tiwanaku, ha señalado que la exactitud del tallado en Puma Punku sugiere el uso de plantillas estandarizadas. Eso implica un grado de organización casi industrial, planificación previa, repetición sistemática y control de calidad. No existe un paralelo claro en el registro arqueológico regional de la misma época.
Los bloques en forma de H no son esculturas aisladas. Son componentes. Cada uno comparte una forma básica común, con ligeras variaciones que indican que estaban diseñados para encajar dentro de una estructura mayor. ¿Pero qué era esa estructura? ¿Qué dimensiones tenía? ¿Cuál era su propósito? No puedes determinarlo, porque lo que observas no es una ruina convencional. Es una dispersión. Los bloques de varias toneladas están esparcidos por el terreno como si algo masivo y violento hubiese desmantelado la construcción original y lanzado sus piezas en todas direcciones. Algunos se encuentran a cientos de metros de donde aparentemente estuvieron colocados. Nadie sabe qué fuerza provocó esto, ni cuándo ocurrió, ni por qué. La arqueología convencional sostiene que la civilización Tiwanaku desarrolló técnicas avanzadas de trabajo en piedra utilizando herramientas de piedra más dura, como cuarcita o corindón, junto con cinceles de cobre y abrasión con arena. Según esta interpretación, la precisión de los bloques en H, aunque extraordinaria, podría alcanzarse mediante un acabado manual paciente y repetitivo. El Estado Tiwanaku poseía la organización social necesaria para movilizar grandes contingentes de trabajadores, y la altitud, aunque exigente para los visitantes modernos, era el entorno habitual de quienes construyeron el complejo. Nada de esto resulta irracional. Pero tampoco se ha recuperado en el sitio ninguna herramienta de cobre o piedra que presente los patrones de desgaste esperados tras cortar diorita con la tolerancia observada en los bloques en H. El cobre contra la diorita no produce superficies planas de medio milímetro de precisión. Genera rayaduras y desgasta la herramienta más rápido de lo que modela la roca. Los orificios plantean un problema adicional. Las paredes internas no muestran estrías en espiral, que son la firma diagnóstica de una broca giratoria atravesando piedra. Las perforadoras modernas de núcleo, con puntas cilíndricas recubiertas de diamante, dejan precisamente esa huella, o la ausencia específica de ella. Los agujeros de Pumapunku parecen haber sido realizados por algo que no rotaba del modo en que lo hace un taladro de arco. Si fue una herramienta distinta, una técnica perdida o una tecnología que aún no imaginas, la respuesta no se encuentra claramente en los informes de excavación. A comienzos del siglo XX, el investigador germano-boliviano Arthur Paznansky sostuvo, basándose en alineaciones astronómicas del complejo de Tiwanaku, que el sitio podría datar aproximadamente del 15.000 AC. Esa propuesta fue rechazada por la arqueología convencional y no cuenta con respaldo en las evidencias de radiocarbono. Es casi seguro que se equivocó en la fecha. Sin embargo, la cuestión que sugiere su trabajo, si las ruinas actuales corresponden a la construcción original o a la reutilización posterior de algo mucho más antiguo, no ha quedado completamente resuelta. Algunos bloques de Pumapunku presentan características que insinúan que ya eran antiguos cuando la cultura Tiwanaku ocupó el lugar. Otros encajan perfectamente con una manufactura del periodo Tiwanaku. ¿Existen dos fases constructivas separadas por un intervalo desconocido? La dispersión del sitio hace que esa pregunta sea extremadamente difícil de responder. Y mientras reflexionas sobre piedras que parecen más mecanizadas que simplemente talladas, te desplazas hacia el noreste, cruzando el Atlántico y el Mediterráneo, hasta llegar a un acantilado en Maharashtra, India. Allí te espera otro desafío arquitectónico de apariencia imposible. No se trata de bloques ensamblados uno sobre otro, sino de algo excavado directamente en la roca viva, desde arriba hacia abajo. El templo de Kailasa Temple. Te sitúas alrededor del año 756 después de Cristo. Estás de pie sobre la superficie de un acantilado de basalto en lo que hoy forma parte del complejo de las cuevas de Ellora, a unos 30 kilómetros al noroeste de Aurangabad, en la cordillera Sahyadri del oeste de la India. Frente a ti, la pared rocosa permanece intacta. El templo que algún día se alzará aquí, una estructura exenta de 164 pies de largo, 109 de ancho y 98 de altura, con torre central, varios niveles, galerías talladas, cientos de figuras esculpidas y relieves del tamaño de elefantes en sus muros exteriores, todavía no existe. Y el método con el que lo construirás no se parece a nada que se haya hecho antes ni después en ningún lugar del planeta. No comenzarás colocando cimientos. No levantarás muros desde el suelo. Empezarás desde arriba y eliminarás todo lo que no sea templo, descendiendo y expandiéndote hacia afuera a través del basalto sólido hasta liberar la edificación atrapada dentro del acantilado.
El templo de Kailasa Temple, identificado como la Cueva 16 del conjunto de Ellora, fue documentado formalmente por topógrafos coloniales europeos a comienzos del siglo XIX y, desde la época colonial, ha estado bajo la jurisdicción del Servicio Arqueológico de la India. En 1983, UNESCO inscribió las cuevas de Ellora como Patrimonio de la Humanidad. La atribución tradicional, registrada en la inscripción en placas de cobre de Vadodara, asigna la construcción del templo al rey Rashtrakuta Krishna I, cuyo reinado se sitúa aproximadamente entre 756 y 773 después de Cristo, un intervalo de 18 años. El foso excavado que rodea y define el templo mide cerca de 276 pies de largo, 154 de ancho y 100 de profundidad. A partir de estas dimensiones y de la densidad del basalto, los investigadores han calculado que se extrajeron alrededor de 400.000 toneladas métricas de roca. Un estudio de modelado computacional publicado en 2018, que intentó simular la excavación utilizando tecnologías de herramientas del siglo VIII y estimaciones de fuerza laboral, concluyó que incluso con 7.000 trabajadores operando al mismo tiempo, el plazo tradicional de 18 años atribuido a Krishna I resulta poco plausible. Según ese análisis, una estimación mínima más realista, empleando la tecnología disponible y suponiendo eficiencia teórica máxima, se acercaría a los 150 años. A partir de ahí, los desafíos técnicos se multiplican. El basalto posee una resistencia a la compresión de aproximadamente 200 a 350 megapascales, lo que lo hace extremadamente resistente al corte manual y genera enormes cantidades de escombros con cada golpe. Extraer 400.000 toneladas de basalto de un pozo que se hacía cada vez más profundo implicaba no solo tallar, sino retirar continuamente los fragmentos de un espacio que se volvía más estrecho conforme avanzabas hacia abajo. Sin embargo, no se ha identificado de forma concluyente ningún depósito de escombros coherente con ese volumen en el paisaje circundante. Esas 400.000 toneladas fueron a algún lugar. No sabes exactamente dónde ni cómo se transportaron. El problema de la planificación es, quizá, el más asombroso. Cuando tallas desde arriba hacia abajo, cada corte es definitivo. Si te equivocas en los niveles superiores, si calculas mal la posición de la torre central, si dejas un muro demasiado delgado, no puedes corregirlo después. Toda la estructura tridimensional del templo, sus proporciones, su distribución interna, la ubicación de cada pilar y cada galería, debía estar perfectamente prevista desde la superficie antes del primer golpe. Hoy utilizarías modelado tridimensional por computadora para anticipar un diseño así. En el siglo VIII, contabas con cinceles de hierro y memoria humana. El templo terminado no muestra fallas estructurales, ni muros que hayan tenido que engrosarse o reducirse a mitad del proyecto, ni techos colapsados durante la obra. La planificación se ejecutó sin errores en una construcción tridimensional de complejidad extraordinaria. La arqueología y la historia del arte convencionales sostienen que el templo de Kailasa se levantó en un periodo más prolongado que los 18 años tradicionales, posiblemente a lo largo de varias generaciones y bajo distintos patrocinadores reales, pese a la atribución formal a Krishna I. También consideran que representa el punto culminante de una tradición de templos excavados en roca que ya llevaba siglos desarrollándose en cuevas anteriores. El método de arriba hacia abajo, aunque inusual, sería una extensión lógica de esa práctica arquitectónica. Y los maestros artesanos indios de esa época figuraban entre los más sofisticados técnicamente del mundo. Sin embargo, las cuevas de Ellora inmediatamente anteriores a la cueva 16 son considerablemente menos ambiciosas. No se aproximan al templo de Kailasa en escala, complejidad ni precisión. El salto entre lo que precede de inmediato y la cueva 16 no parece una evolución gradual. Se asemeja más a una discontinuidad. Algo aparece en la cueva 16 que no estaba plenamente presente en la 15. Y ese algo fue suficiente para planificar y ejecutar uno de los actos de talla en piedra más exigentes de la historia humana. Tienes el resultado frente a ti. Pero no posees una explicación completamente convincente de cómo se logró, en ningún cronograma propuesto, con ningún método descrito ni con ningún conjunto de herramientas claramente documentado. El templo se mantiene como su propio argumento de que, pese a todo lo que crees saber, su creación conserva aspectos sin resolver. Y desde este templo esculpido en una montaña en la India, cruzas el Mediterráneo y el Atlántico hasta llegar a un sistema de cavernas en China que, según toda la evidencia histórica disponible, no debería existir.
Las cuevas de Lonneau Caves. En junio de 1992, un agricultor llamado Guan Ai, en la aldea de Sillambeikun, en el condado de Lonneau, provincia de Zhejiang, comenzó a preguntarse por qué un estanque cercano jamás se había secado, a pesar de que generaciones enteras lo habían bombeado sin éxito. Decides alquilar una bomba de agua y la haces funcionar durante 17 días consecutivos. Cuando el nivel desciende lo suficiente, miras hacia abajo y descubres piedra tallada. Desciendes. Te encuentras dentro de una cámara subterránea lo bastante grande como para albergar un hangar de avión. Luego aparece otra. Y otra más. El drenaje de estanques cercanos en los meses siguientes revela un complejo de al menos 24 cuevas confirmadas. Estudios geológicos sugieren que podrían ser hasta 36, excavadas en arenisca roja y abarcando un área de aproximadamente 30.000 metros cuadrados. Y, sin embargo, en 3.000 años de documentación histórica china minuciosa, ninguna había sido mencionada. Las cuevas varían entre aproximadamente 1.000 y 18.000 pies cuadrados de superficie. El techo más alto alcanza cerca de 30 metros, equivalente a un edificio de 10 pisos, tallado completamente a mano en roca sólida. Ya eso sería una hazaña extraordinaria. Pero lo que realmente detiene a ingenieros y arqueólogos no es solo la escala. Es el acabado. Cada superficie de cada cueva, muros, techos y suelos, está cubierta por un patrón uniforme de marcas de cincel paralelas, dispuestas con un ángulo constante de 60 grados y separadas aproximadamente por 2 centímetros entre ranuras. Ese patrón es idéntico en las 24 cuevas confirmadas. Idéntico. El ángulo no varía. La distancia no se altera. Se extiende sobre superficies de orientaciones y curvaturas muy distintas, desde techos a 30 metros de altura hasta suelos bajo tus pies, manteniendo la misma regularidad. Un equipo de investigación de Waseda University, que realizó un estudio detallado mediante fotogrametría digital a comienzos de la década de 2000, confirmó la uniformidad de ese patrón y señaló que tal consistencia sugiere asistencia mecánica o un sistema de formación extremadamente estandarizado para los talladores, un sistema del que no existe registro documentado en la historia ni en la arqueología china. Se estima que el volumen total de arenisca extraído para crear el complejo confirmado alcanza aproximadamente 1 millón de metros cúbicos. Tampoco aquí se ha identificado un depósito significativo de escombros coherente con esa cifra en el entorno inmediato. La pregunta persiste, ¿dónde fueron a parar cerca de 1 millón de metros cúbicos de piedra cortada en una región ocupada y documentada de forma continua durante milenios? Tras el descubrimiento, el gobierno chino involucró de inmediato al Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de Zhejiang, y desde entonces equipos internacionales han estudiado extensamente las cuevas. Sin embargo, mientras avanzas por esas cámaras subterráneas perfectamente marcadas, comprendes que, al igual que en los otros lugares que has visitado, el resultado está ante tus ojos, pero el proceso completo que lo hizo posible sigue sin estar completamente aclarado. En las excavaciones iniciales se encontraron pequeños fragmentos de cerámica que parecían corresponder al periodo de la dinastía Qin, aproximadamente entre 221 y 206 a.C. Eso ofrecía un marco temporal tentativo para la construcción de las cuevas. Pero mientras investigas más, aparece una duda fundamental: esos fragmentos podrían indicar únicamente un uso posterior del complejo, no su origen. Y, de hecho, nunca se ha establecido una datación definitiva de las propias cavidades. Una revisión de los archivos históricos chinos, incluyendo el Sikuquanzu, la enciclopedia imperial completa encargada por el emperador Qianlong que recopila prácticamente toda la producción literaria conservada hasta el siglo XVIII, no arroja absolutamente ninguna referencia a estas cuevas. No existe registro de su construcción, ni de su función, ni de la fuerza laboral que habría excavado cerca de 1 millón de metros cúbicos de arenisca ni del acabado uniforme de sus superficies con ese patrón de cincelado a 60 grados. Nada. La arqueología convencional propone que las cuevas fueron excavadas durante la dinastía Qin o en los primeros Han como canteras de arenisca, y que el patrón uniforme de marcas de cincel sería el resultado de equipos organizados siguiendo protocolos estandarizados de extracción. La ausencia en los registros históricos se explica como consecuencia de operaciones estatales secretas, pérdida de archivos en transiciones dinásticas o simplemente documentos que nunca sobrevivieron. Y ninguna de estas explicaciones, por sí sola, es imposible. Pero una cantera, por definición, extrae material y lo abandona.
No reviste techos de 30 metros de altura con un patrón decorativo uniforme en ángulos constantes. Ese acabado a 60 grados no cumple ninguna función de extracción. No es un subproducto. Es una decisión sistemática aplicada a un espacio subterráneo de enorme escala. Y eso transforma estas cavernas, dejan de parecer instalaciones industriales y comienzan a sugerir intención. Una intención que no sabes identificar. Un propósito que no está registrado. Y una ausencia total de referencia en 3.000 años de documentación china. Las preguntas permanecen abiertas. Desde cavernas que la historia no menciona, te desplazas ahora hacia el este, cruzando el Océano Pacífico, hasta un montículo de tierra en una isla remota que el mundo moderno ha estado interpretando desde el ángulo equivocado. Ya has estado en Cusco. Ya has visto Sacsayhuamán. Pero existe otro sitio en Sudamérica, también construido con piedra de ajuste imposible, también atribuido a constructores preincaicos en las tradiciones orales de quienes llegaron después, también situado a gran altitud y también enfrentado a problemas de transporte que llevan la tecnología disponible al límite. Sin embargo, aquí no vas a regresar a Perú. En cambio, te diriges hacia el norte y el este, hasta el antiguo Valle de la Beca, donde los romanos levantaron su mayor templo sobre una base que ya estaba allí cuando llegaron. Una base que ni siquiera 2000 años de investigación han logrado explicar por completo. Te encuentras en Baalbek, en el actual Líbano. La fecha es aproximadamente 27 a.C., en pleno reinado de Augusto. La ingeniería romana se encuentra en su punto más alto. Han construido el Panteón. Han levantado acueductos que cruzan provincias enteras. Han movido bloques enormes, organizado mano de obra a escala imperial y dominado la geometría estructural como ninguna otra civilización de su tiempo. Ahora han llegado al Valle de la Beca para erigir el templo de Júpiter, el mayor templo romano jamás construido, con columnas de más de 21 metros de altura y más de 2 metros de diámetro. Pero lo harán sobre una plataforma que ya existe. Y las piedras de esa plataforma, los bloques conocidos como el trilito, serán las más pesadas jamás incorporadas a una estructura humana. Los romanos construirán encima de ellas, y, pese a toda su meticulosa documentación técnica, nunca dejarán un registro explícito de cómo llegaron allí. No si pudieron construirlo. Porque lo hicieron. Sino cómo. Al final, no estás frente a ruinas muertas, estás frente a preguntas vivas. Cada bloque, cada marca, cada estructura imposible te recuerda que el pasado quizá es más profundo, y más complejo, de lo que te enseñaron. Si tú también quieres seguir explorando estos enigmas sin miedo a las preguntas incómodas, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos descubrimientos. Porque la historia no está cerrada, y aquí la seguimos investigando.